Bienvenidos. Una vez más, después de un tiempo, he decidido volver a retomar algunos temas de enseñanzas que son necesarias para el crecimiento espiritual, como también fundamento de la fe de cada uno de ustedes como creyentes en Cristo. En el tiempo que estuvimos analizando, hemos estado compartiendo enseñanzas a nivel nacional de la temática de apologética o la defensa de la fe bíblica ante todas estas corrientes de ideologías. Y en esa instancia nacían muchas preguntas. Una de esas preguntas, que la tengo aquí anotada, como usted lo ve, fue ¿por qué existen tantas versiones de la Biblia? Esto me llevó a escudriñar y a preparar este material para que a usted también le pueda servir y le sea útil para dar respuesta. ¿Por qué existen tantas versiones de la Biblia? Bueno, podemos resumir en una respuesta. Fue necesario y es necesario tener varias versiones de la Escritura porque nos ayuda a clarificar el significado y el sentido de lo que los autores originales quisieron decir a sus destinatarios. Entonces, para interpretar mejor hoy día, aplicar mejor la Biblia hoy, tenemos que entender que fue necesario estas diferentes versiones para una mejor comprensión del texto. Pero antes afirmemos algunas verdades que son necesarias que usted lo conozca. Primero el apóstol Pablo nos dice esto, en Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, las escrituras, los guió en pensamiento y en palabras. ¿Qué significa inspiración? Significa el soplo de Dios. El Espíritu de Dios sopló, inspiró y guió a los hombres a escribir sin equivocarse para que no hubiera contradicciones en todos los escritos. Eso habla de la inspiración. Para nosotros hay inspiración plenaria y también de palabra, verbal. Y eso lo podemos tener como una doctrina fundamental que tenemos que comprender. También el apóstol Pedro nos da otra versión. Yo creo que usted pueda también comprender lo que nos dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también nosotros hoy día la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué dice la más segura? Porque existe mucha literatura cristiana. Pero, y también podemos decir que Dios se revela de muchas maneras. Existen los sueños, revelaciones, visiones, y Dios habla y el Espíritu Santo habla de muchas maneras también. Pero la revelación, inclusive en profecía. Pero cuando tenemos la revelación, la profeta mayor, tenemos lo más seguro, porque la Biblia es inerrante, no tiene error, es infalible porque no falla y porque fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es objetiva, podemos decir también que la Escritura contiene valores absolutos y no está sujeta a las emociones de la persona, porque cualquier persona que puede hablar por el Espíritu hoy día puede tener algo subjetivo, algo de lo que quiere decir de su propia personalidad, de su sentimiento. Pero cuando hablamos de la escritura, es una palabra segura, que no tiene ningún error, inerrante e infalible. Dicho esto, quiero que vayamos inmediato ahora a entender y dar una respuesta por qué existen tantas versiones de la Biblia. Preparé este material y aquí está una respuesta que vamos a dar por qué existen tantas versiones de la Biblia. El primer propósito que tiene el hecho de tener tantas versiones, los traductores se pusieron como meta, como propósito, transmitir con claridad lo que quiso decir el autor original a sus destinatarios. Tenemos que entender que, por ejemplo, si hablamos del Antiguo Testamento, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y eso lo escribió 2000 más antes de Cristo. Entonces, para que llegue a nuestras manos y podamos entender e interpretar bien, necesitamos tener, ojalá, versiones más modernas, modernas en el sentido de que empleen un lenguaje que lo entendamos hoy. No significa que se cambie el sentido, no se cambia el significado, se cambian las palabras que se adecúan al tiempo que vivimos para comprender mejor. Porque esos son los propósitos de los traductores. Escribir una versión, traducir mejor una versión, es para que nosotros comprendamos mejor en el tiempo que nos toca vivir, para acercarnos más a lo que el autor original, los autógrafos se llama eso, los que escribieron de primera mano. No tenemos un escrito de la ley de Moisés que lo haya escrito Moisés. No tenemos una epístola del apóstol Pablo que la haya escrito directamente de la mano del apóstol Pablo. Pero las traducciones
fueron necesarias para que no se perdiera el sentido original. Las versiones más antiguas que tenemos de la Biblia se conoce la Septuaginta y la Vulgata. La Septuaginta, que usted está viendo ahí, se supone que es la traducción que se hizo del hebreo, el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, al griego. Del hebreo al griego fue una traducción a la cual se le llamó Septuaginta. La escribieron 70 doctos, expertos judíos, rabinos, escribas, para poder tener el Nuevo Testamento en el griego. Y del Nuevo Testamento después la tradujeron a, en este caso, la Vulgata. La Vulgata es la versión que se escribió del Nuevo Testamento al latín, porque el latín es un idioma de donde nace el español también. Entonces, estas versiones fueron necesarias para ir clarificando el sentido, el significado, hasta llegar a nuestro idioma español. Con la Reforma, los reformadores quisieron poner la Biblia en las manos del pueblo. Acuérdense que en el tiempo de la Edad Media, en la Iglesia Católica con todo su poder, ellos tenían la escritura, ellos tenían solamente la Biblia, la leían en latín, la interpretaban para ellos, pero la gente común no la entendía, menos si se leía en el latín. Entonces, las misas eran en el latín, lo que significa que estábamos muy lejos de conocer realmente la palabra del Señor. Hasta que los grandes reformadores, como Martín Lutero, escribió en su lengua del latín, la escribió en este caso al idioma alemán. Eso lo hizo Martín Lutero. Y después vinieron las versiones españolas, en español. Entonces las traducciones más modernas, como es la Reina Valera. Todos tenemos la Reina Valera. Si usted lee la primera página, Reina Valera, significa que hubieron dos traductores, Reina y Valera, dos apellidos. Estos dos traductores fueron los primeros que escribieron una traducción en español. La Biblia Reina Valera del 60, la que usamos generalmente, se vino transmitiendo, traduciendo para tener una mejor referencia. Con el correr del tiempo nacieron otras traducciones más actualizadas. Y esas traducciones más actualizadas está Dios habla hoy y también está la NBI. La NBI es la nueva versión internacional, que son más comprensibles para nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestro idioma. De manera que cada uno de ustedes que tiene que interpretar la Biblia, exhortar la palabra, necesita comprender estas cosas. Es necesario usar dos o tres versiones de la Biblia para tener más claridad cuando uno va a exponer, cuando va a enseñar, cuando va a exhortar la palabra del Señor. Porque de una versión a otra cambian algunas palabras, no el sentido, cambian las palabras y se hace más claro un mensaje o una exhortación. Entonces, volvemos a reafirmar lo que venimos diciendo. ¿Por qué tantas versiones? El único propósito, el único fin de tantas versiones de la Biblia es para aplicar en forma más correcta el sentido original del texto, lo que quisieron decir los primeros hombres que Dios usó para escribir la Biblia. Entonces, por el hecho que existe un tremendo vacío de tiempo y de cultura del oriente aquí al occidente donde estamos, es necesario conocer algunas reglas de la interpretación. No es llegar, abrir la Biblia y hablar. Es necesario prepararse, buscar el significado de las palabras, conocer lo que significa el contexto y entonces interpretar mejor la escritura, porque estamos tratando de una palabra eterna del Señor y tenemos que hacerlo con diligencia, con cierta reverencia, con cierto temor y con cierto cuidado para no poner lo que uno quiere decir del texto, sino lo que realmente el texto quiere decirnos a nosotros. Entonces, para aplicar en forma correcta el sentido original. Esa es la razón de las diferentes versiones. Tengo un ejemplo acá, un ejemplo muy práctico que va a quedar muy comprensible. El libro de Eclesiastés 1:2, Salomón cuando escribe, por ejemplo, en ese libro, habla de la vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice Salomón, vanidad de vanidades. Pero esa palabra, por ejemplo, la NBI, la versión de hoy día, cambia la palabra vanidad por absurdo. Entonces, en vez de decir todo es vanidad de vanidades, dice lo absurdo de las cosas. Un poquito más claro para el tiempo que vivimos. Pero sin embargo quiero destacar un texto que por lo menos a mí me costó mucho entenderlo. Romanos 12:20. Esa frase que aparece ahí,
puse el texto para que usted lo busque, porque a mí me costó, muchas veces lo leí, nunca lo entendí. ¿Qué significan las ascuas de fuego? Se comprendí que había un modismo hebreo que nosotros ya no lo, por supuesto, no lo entendemos. ¿Cómo dice Hebreo 12:20? Mire, dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Bueno, ascuas de fuego sobre su cabeza le amontonarás a tu enemigo. Si le haces el bien a tu enemigo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bueno, esa frase no la entendemos, pero la NBI dice, si le haces el bien a tu enemigo, entonces así harás que se avergüence de su conducta. Nos queda mucho más claro. Y Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy lo dice así. Si tú le haces el bien a tu enemigo que no lo merece, harás que le arda la cara de vergüenza. Ah, eso ya es más comprensible hoy día. Aspa de fuego, entonces significa harás que le arda la cara de vergüenza a tu enemigo si le haces el bien, aunque no lo merezcas. Entonces, esta es la razón por la que es tan valioso y tan importante tener las versiones de la Biblia y fueron necesarias para clarificar los conceptos, las ideas de una cultura a otra. No se cambió ni el sentido ni el significado. Se cambian las palabras para hacerlas más comprensibles al tiempo que estamos viviendo hoy día. Práctico, sencillo. Seguiremos abordando otras temáticas. Sin embargo, antes de terminar, quisiera decirle que en el Antiguo Testamento, quienes exponían la palabra y explicaban al pueblo, le daban el sentido, cuando se leía la ley de Moisés, eran los levitas. Y yo creo que usted ahí pueda comprender que, por ejemplo, Nehemías 8:8 dice que los levitas, cuando Esdras leía la ley, leía la Biblia para los hebreos, los levitas interpretaban, le daban el sentido, le daban una exhortación. Entonces, es el rol que tenemos que entender hoy día. Tenemos que hablar con claridad y es necesario conocer y usar nuevas versiones porque todas apuntan a un mensaje central. Espero que haya sido de mucha riqueza y de bendición. Pronto nos vemos en el próximo material que ya está preparándose. Bendiciones de lo alto.